Shalom a todos, qué bueno es estar en sintonía transmitiendo un nuevo tema en compañía de todos ustedes, agradeciendo siempre la oportunidad que el Eterno nos da de poder compartir su Torá, de poder compartir los conceptos mismos de esta Torá que también ha hecho a la vida de cada uno de nosotros. Y sobre todo varios aspectos que vamos viendo a través de los escritos de los sabios, como así también los escritos que nos vamos encontrando en el Talmud, en la Yemará, etcétera. Hoy día vamos a estar viendo un tema bien interesante que la verdad muchos han consultado, muchos han preguntado y que claramente genera quizás algún grado de duda respecto a lo que significa cada uno de estos años nuevos, como ustedes pueden ver en pantalla. En nuestro pueblo, claramente, como ustedes pueden ver, tiene 4 años nuevos en un año. Por lo tanto, vamos a estar analizando el concepto de cada uno de ellos. No vamos a estar profundizando mucho en el significado de estos, porque pasaríamos horas y horas en dicho estudio, pero sí vamos a estar viendo algunos puntos bien interesantes, como así también puntos prácticos que nos puedan ayudar a cada uno de nosotros como para poder entender el significado de estos y así tener mayor claridad del porqué y el objetivo que hay detrás de cada uno de estos años nuevos o bien de estas celebraciones. Dicho eso, tenemos que ver, analizar primero que todo que se trata, de acuerdo a lo que también nos dicen los tratados, o el tratado de Rosh Hashanah en particular, que se trata primero que todo de un año nuevo para los reyes y Pesaj en un mismo mes, estamos hablando en el mes de Nisan. También nos encontramos con el Maaser Behemá, con Rosh Hashanah y también con Tu Bishvat. Así que dentro de todos estos minutos que nos quedan para poder conversar respecto a estos temas, vamos a profundizar un poquitito dentro del tiempo que se nos permita de estos 4 puntos, como ya ustedes pueden ver, y de esa forma ir extrayendo prácticamente las cosas que pueden resultar de mucho beneficio para la vida personal y sobre todo esto para el crecimiento personal de cada uno de nosotros. No solamente tomémoslo como una información histórica, sino que también debiésemos considerarlo como una información que nos ayuda a cada uno de nosotros a crecer, a elevarnos espiritualmente y así poder ir despojándonos cada día de las clipot que puedan estar en la vida de la persona con el fin de que la luz que hay en nuestro ser pueda brillar con mayor fuerza para también el beneficio de los demás. Dicho eso, nosotros entendemos este mismo concepto como lo siguiente. El primero se encuentra ubicado en el mes de Nisan y tiene que ver con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Eso lo vamos a enlazar netamente con lo que es Pesaj. Así también pueden ver que el punto B nos habla de que el segundo se festejaba, perdón, el 1 de Elul, y hace referencia a las ofrendas animales que se hacían en el templo. Actualmente este cambio de ciclo ya no se festeja porque ya no existe el templo construido. El tercer año nuevo hablamos de Rosh Hashanah, que se festeja el 1 de Tishri, que normalmente coincide con el mes noveno o décimo del calendario gregoriano. Y finalmente, Tu Bishvat, el año nuevo de los árboles, frutas, verduras, cereales, cosechas y todo tipo de vegetación. Celebra un año nuevo de la naturaleza. De todo esto vamos a estar hablando en este día en particular. Y sobre todo, bueno, partamos ya desde este primer año nuevo, por así decirlo, que está relacionado directamente con Pesaj. Acá hay algo bien interesante, y se habla netamente por el hecho de que Pesaj es como el puntapié inicial de todas las Moedim. Por lo tanto, en cierta manera, estamos hablando de una de las fechas sumamente importantes para nosotros, para nuestro pueblo, por el hecho de que
Es acá en donde se marca ese puntapié inicial para lo que ha de ser semanas de celebraciones como tal. Recordemos que Pesaj está enlazado directamente con Hag HaMatzot, por ejemplo, y posteriormente ya va culminando todo este ciclo de Moed con Shavuot. Por lo tanto, es acá donde estamos varias semanas en la cual estamos en un constante crecimiento espiritual. ¿Y por qué razón? Porque dentro de este mismo concepto nos encontramos con lo que es la cuenta del Homer. Y es esa cuenta prácticamente la que nos permite a nosotros ir elevándonos espiritualmente día a día. Si ustedes se dan cuenta, dentro del tema en particular que tenemos en este día, vamos a estar hablando mucho respecto a este crecimiento que es gradual en la vida de la persona. Por el hecho de que en más de una oportunidad a lo largo del año se nos da esta oportunidad, valga la redundancia, de poder despojarnos de cosas que la verdad a la larga no nos sirven, o sea, pueden ser unos distractores muy peligrosos para el crecimiento de la vida de la persona y por esa razón, no solamente en este periodo se da la oportunidad de poder avanzar, de poder crecer, sino que también a lo largo del año también. O sea, podríamos comparar prácticamente ese mismo proceso que está pasando aquí en Pesaj con lo que es también la cuenta del Homer, así también con lo que ocurre en la previa de Rosh Hashanah, que eso ya lo vamos a ver a continuación, con un proceso previo que también vamos viviendo y que nos ayuda a entender prácticamente de que la fiesta en sí es tan importante como su preparación. Por lo tanto, primero que todo vamos a ir a los escritos que encontramos en el Tratado de Rosh Hashanah, particularmente en el 2a 1, que nos dice, son 4 días en el año que sirven como año nuevo, cada uno con un propósito diferente. El primero de Nisan es el año nuevo para los reyes. Es a partir de esta fecha que se cuentan los años del gobierno de un rey. Y el primero de Nisan también es el año nuevo para el orden de los festivales o también de las Moedim, ya que determina cuál se considera primer festival del año y cuál es el último. Por lo tanto, nos vamos a enfocar netamente en este primer punto con la finalidad de ir viendo algunos conceptos, algunos datos que van a ayudar a la persona a poder entender de qué se trata este año nuevo en particular. Dicho eso, aquí, viendo prácticamente en un concepto teórico, vamos a entender en qué consiste toda esta Moed en particular, pero considerada netamente como uno de los años nuevos. Y en el mes que homenajeamos a los reyes, los documentos oficiales de la antigüedad eran administrados y fichados por los años en el trono de los diversos reyes y hacen referencia al Talmud, al tiempo que cada uno de ellos reinaba. El inicio se encuentra también marcado por el éxodo de Egipto y por la libertad. Es donde se crea compromiso como pueblo y reconexión con la fe y la relación personal con Dios. O sea, lo que nosotros vamos viendo acá, netamente es que se trata de la salida de un estado a otro. Se relata una historia, claramente, se relata la historia de nuestro pueblo, se relata la condición en la cual estaban ellos en Egipto, como así también el proceso de su salida a lo que muchos pueden llamar la libertad. Es ahí en donde claramente vamos viendo una transición, pero que a nosotros también nos ayuda a entender de qué se trata toda esta transición en particular. Acá nosotros vamos viendo de que hay en la celebración misma de Pesaj, eh, hay un concepto y tenemos un ceder que nos ayuda y que nos guía a poder entender todo este proceso, todo este paso, y que sin lugar a dudas se transforma en una de las fiestas más hermosas que nuestro pueblo puede llegar a celebrar y puede llegar a tener. O sea, claramente se trata de una salida de Egipto para una entrada a lo que es la tierra prometida. Por lo tanto, es acá en donde el CEDER nos ayuda y está diseñado para
entregar a cada judío la experiencia de pasar de la esclavitud a la libertad. Por lo tanto, ¿por qué es tan fundamental todo este proceso o este concepto mismo que estamos hablando? Por el hecho de que extraer esa misma información para nuestras vidas en este día. O sea, piensa en lo siguiente. Grafica o visualiza, más bien dicho, lo que te esclaviza. Basta con un par de preguntas para que tú puedas analizar efectivamente lo que pueda estar ocurriendo en tu vida. Y eso va a poder generar de que tú puedas tener una guía para poder salir adelante respecto a eso. O sea, en cierta manera es poder llegar a entender el principio que dice, hazle frente a lo que te esclaviza, hazle frente prácticamente a lo que a ti eh, te hace dudar, te hace tener temor, etcétera, y enfréntalo con la finalidad misma de que ya no sean días de angustia, ya que no sean meses ni años de angustia, sino que sea un periodo o un tiempo en donde tú ya puedas estar visualizando la libertad. Nosotros entendemos que dentro del relato de que se nos habla directamente en Pesaj, prácticamente es la acción que lleva los Bene Israel, el pueblo de Israel en Egipto, para que puedan ser liberados. Entendamos un concepto. ¿Fue el Eterno el que los liberó? Sí, el Eterno es quien liberó al pueblo, a su pueblo de Egipto. Pero hubo una acción por parte del pueblo que permitió de que esto sí ocurriera, de que esta redención ocurriera en la vida de ellos, y es el hecho prácticamente de que ellos comenzaron a clamar, porque ya el trabajo era mucho más arduo, era mucho más pesado. Los últimos 6 meses ya prácticamente se transformó en algo sumamente insoportable. Por lo tanto, ese clamor fue el que generó de que efectivamente la redención pudiera llegar a la vida de los Bene Israel. O sea, tenemos que entender de que prácticamente Pesaj puede ser conocida como una fiesta de libertad, una libertad de después de 210 años de esclavitud. Por lo tanto, es ahí donde vamos viendo este concepto que efectivamente nos ayuda a entender a todos nosotros cuál fue el proceso que se vivió. La libertad no fue como quizás muchos puedan pensar, de una forma de un segundo a otro, sino que tuvieron que tomar decisiones, tuvieron que ver cosas muy complejas. Podríamos verlo a través de las plagas, por ejemplo, y de esa forma también ellos tomar una decisión misma en su propia vida de lo que querían para su futuro. Por lo tanto, recuerden siempre de que este año, este día considerado también como año nuevo, nos está hablando netamente de lo que es un paso de una libertad, de una esclavitud hacia una libertad. Por esa razón también se llama lo que, en cierta manera, lo que es Pesaj, porque la noche donde ya los primogénitos murieron, en toda la casa de los judíos, el ángel de la muerte pasó por alto cada una de esas casas. Nosotros ya sabemos que cada uno de los dinteles estaba marcado y por esa razón no hubo una mortandad o no hubo una muerte en la casa de los Bene Israel. Por esa razón, vamos analizando netamente lo que se trata para nuestras vidas, ese paso de esclavitud hacia una libertad. Su nombre se deriva del hecho que durante la última plaga, la muerte de los primogénitos, Hashem pasó por sobre las casas judías, conocida como la fiesta de la libertad, ya que conmemora el éxodo judío de Egipto luego de 200 años de esclavitud. Pesaje es considerado como el nacimiento del pueblo judío. Se celebra en el mes de Nisan, específicamente en el día 14. Hay un tema bien interesante y una descripción que nos ayuda a entender mucho más lo que es el mes de Nisan. Y es ahí en donde vemos que la historia de nuestro pueblo comienza con una celebración centrada netamente en el hogar y así también en la familia. Por esa razón, a pesar de que también he tenido la oportunidad de poder participar en esta fiesta de Pesaj, que también ha invitado la comunidad judía, por ejemplo, donde hay personeros de gobierno, etcétera. Pero esta es una fiesta muy íntima, es una fiesta muy familiar. Esta es una moed que hace que los padres sean maestros, por ejemplo,
en donde hay una participación muy especial de los niños, en donde hay preguntas muy claves para nuestras vidas y que de esa manera vamos desarrollando más y más. Por ejemplo, dentro del CEDER que se hace en esta noche muy especial, ahí nosotros vamos viendo, basados netamente en lo que es la Torá, específicamente en Éxodo capítulo 6, 4 declaraciones por parte de Hashem que nos ayuda a entender el gran amor que tiene para con nuestro pueblo. O sea, yo los sacaré, yo los rescataré, yo los redimiré y yo los tomaré para mí. Por lo tanto, la mitzvah prácticamente de reconocer o de recordar lo que es el éxodo no solamente se trata de, podrías considerarlo tú como de leer noticias del pasado, o sea, o experiencias o historias del pasado, sino que se trata o tiene el propósito de demostrarnos que nosotros mismos estamos saliendo de Egipto. Y este proceso de descender y después volver a levantarse claramente es personal. O sea, podríamos considerarlo como que es un mensaje actualizado para cada uno de nosotros. Es ahí en donde después tú te podrías plantear la pregunta, bueno, está bien, el pueblo salió de Egipto, pero Egipto salió del pueblo. Eso claramente lo puedes ir analizando respecto a la continuidad de la historia de nuestro pueblo, pero aún así yo creo de que es más fundamental e importante el plantearse eso para nuestras vidas. Una cosa muy distinta es salir de Egipto a que Egipto salga de la vida de la persona. Por eso se trata de un proceso como tal. Y es ahí en donde uno tiene que hacer frente a lo que te decía anteriormente, o sea, a los temores, a los miedos, a todas aquellas cosas que te detienen o que detienen tu proceso espiritual, tu crecimiento, tu desarrollo espiritual, con el fin de que puedas hacerle frente antes de que eso pueda afectar tu vida o la vida de los que te rodean. Siguiendo con este texto, Pesach nos enseña que ser realmente libres es tener tiempo para estar con nuestros hijos, con nuestros seres queridos. Pesach convierte a cada padre en maestro, como les decía anteriormente, a cada hogar en un santuario. Se espera a los niños que hagan preguntas, los padres cumplen con su rol respondiendo con historias sobre nuestro pasado colectivo y las esperanzas compartidas sobre nuestro o sobre también lo que va a ser el futuro, nuestro futuro mesiánico. O sea, como ustedes pueden ver, estamos celebrando la transición de un estado a otro, del estado de esclavitud, como así también al estado de la libertad. Nosotros podríamos entender este concepto directo en lo que es el hebreo como tal, y es acá en donde prácticamente lo podríamos entender como el galut, el exilio. ¿Y qué significa este exilio? Es estar atrapado en los malos hábitos, es prácticamente ser esclavo de vieja forma de pensamiento, versus que la Geulá, la redención, significa estar libre prácticamente de lo que es la presión que generan nuestros padres o que genera este mundo. Y esa redención es trabajar muy duro en algo y así sentir de que ese arduo trabajo que tú estás llevando a cabo claramente está teniendo sus resultados. O sea, lo que nosotros podemos entender acá es de que hay un trabajo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que prácticamente está deteniendo tu vida? ¿Cuáles son los malos hábitos que te alejan de la Torá? ¿Cuáles son las acciones que prácticamente te están alejando de lo que el Eterno efectivamente quiere para tu vida? O sea, hay un ejercicio muy bueno para cada uno de nosotros y que quizás podría ser excelente también para ti. Y es el hecho de que cada uno de nosotros pueda entender de que debemos autoanalizarnos día a día. Quizás al terminar cada día poder decir, pensar respecto a si mis pensamientos, mis palabras y mis acciones me acercaron al Eterno o no, si me acercaron a la Torá o no, si me acercaron al propósito que el Eterno establece en su Torá para nuestras vidas o no. Por esa razón es fundamental de que nosotros cada día vayamos evaluándonos más y más por cómo entendemos la Torá. La Torá es un espejo para nosotros en donde cada vez que nos acercamos más nos vamos dando cuenta de que, bueno, vamos madurando, vamos envejeciendo, etcétera, y hay que tomar medidas para que nosotros podamos tener vidas correctas delante de los ojos de Hashem.
Y así también la importancia de lo que es la Geulá, lo que entendemos directamente como la redención, con el fin de liberarnos de todas aquellas cosas y poder tener una vida en libertad, basado en lo que es la Torá, basada en nuestro Mashiach, con el fin de que cada día podamos avanzar y podamos crecer. Y ese tiempo no perderlo, sino que ese tiempo invertirlo, con el fin de que también muchos puedan llegar al conocimiento de la Torá y poder ser instrumento en las manos del Eterno, con el fin de que existan muchas personas, tanto como tú como yo, que podamos seguir siendo edificados por su palabra. Por lo tanto, es tan fundamental esta fecha, es tan fundamental eh, Pesach, considerado directamente como uno de los años nuevos, para que de esa manera podamos dar puntapié inicial a todo ese proceso de Moedim que vamos a estar celebrando a lo largo de todo el año calendario y que de esa manera nos va a permitir un crecimiento constante espiritual. O sea, no podemos perder dicha oportunidad, sino que tenemos que sacarle el mayor provecho posible. Lo que nos enseña Pesaj, básicamente Pesaj, celebramos tanto haber salido de Egipto como la revelación de Dios al mundo. Sin embargo, en la historia judía probablemente fue más importante la construcción del pueblo judío como nación. Antes del éxodo, los judíos eran una tribu, se convierten en una nación cuando dejan de ser esclavos y así también aceptan lo que es la Torá. Por esa razón, una enseñanza práctica para nuestras vidas, netamente seamos personas con hábitos sanos, con pensamientos sanos, con palabras sanas y así también con acciones sanas. Y verán de que ese proceso claramente va a permitir de que si antes vivías en esclavitud, claramente puedes tener los primeros pasos para vivir en una libertad. Entonces, de acá tenemos una celebración y el Seder, y la moed está marcada por la celebración de un Seder detallado en la primera noche. El Seder está diseñado para entregar a cada judío la experiencia de pasar de la esclavitud a la libertad. O sea, relatamos la historia registrada en la Agadá, enumerando las 10 plagas y comemos símbolos de esclavitud y así también símbolos de libertad. Es acá en donde nos encontramos claramente con Matzá, nos encontramos con las cuatro copas, con el carpaz, con el maror, etcétera. O sea, en nuestro plato del Seder la Kiara nos encontramos con apio, perejil, con rábano, etcétera. Y así también después pasamos netamente a lo que son los alimentos que generan dulzura. O sea, prácticamente lo que nosotros estamos experimentando netamente es pasar o probar lo que es amargo, como así también lo que es dulce. Por lo tanto, es acá donde vamos entendiendo este mismo concepto como tal, o sea, una transición y que sin lugar a dudas genera un gran grado de bendición para todas las familias que lo disfrutan y que la celebran. Por lo tanto, ese es uno de los 4 años nuevos considerados en lo que es el tratado de Rosh Hashanah. Perdón. Vamos entonces al concepto mismo de Maaser Behemá. Cabe señalar de que en este punto no se celebra en este tiempo, claramente porque no está el templo, ¿ya? Pero sí también es fundamental que nosotros lo vayamos analizando, no tan detalladamente como los demás, pero que de esa manera vamos viendo el concepto que hay detrás de este año nuevo y con qué finalidad estaba. O sea, primero que todo, nos vamos nuevamente a lo que nos dice el tratado de Rosh Hashanah. Nos dice el 1 de Elul es el año nuevo para los diezmos de animales. Todos los animales nacidos antes de esa fecha pertenecen al año del diezmo anterior y se diezman como una sola unidad, mientras que los nacidos después de esa fecha pertenecen al próximo año del diezmo. ¿Ya? Entonces es el precepto con el cual se nos ordena separar el diezmo de lo que ha de nacer para nosotros cada año, del animal puro, que ofrecemos su grasa, su sangre, y que nosotros comamos en Jerusalén lo que sobra de él. O sea,
Esto consistía prácticamente solo en el tiempo de que estaba el templo construido, ¿ya? Eso quiero hacer harto hincapié en aquello. Y sobre todo en el mes de Elul se festejaba el Año Nuevo de los Animales. Y este era un día en que los pastores determinaban cuáles de sus animales maduros debían ser diezmados, elegidos para darlos como corbán, como sacrificio. El día coincide con Rosh Elul, la luna nueva del mes de Elul, exactamente un mes antes de Rosh Hashanah. Entonces, este precepto con el cual se ordenó separar el diezmo de lo que ha de nacer para nosotros cada año, lo que les comenté anteriormente. Y es lo que el exaltado sea dijo, y todo diezmo del ganado mayor y menor, todo lo que pase bajo la vara, el décimo será santo para Adonai, y este es el Maaser Behema. Entonces, prácticamente consistía en lo que es el diezmo del ganado, en el tiempo que estaba el templo construido. Es acá donde tenemos un poco más de información que nos habla, por ejemplo, Vaikra 27:32, cualquier diezmo de bovinos o de ovinos, el décimo será sagrado para el Eterno. O sea, podemos ver de que su sangre y ciertas partes designadas de su cuerpo serán quemadas en el altar, aunque su carne es comida por su dueño. A diferencia de los demás regalos que son prerrogativas de los Kohanim, estos no recibían la carne del Maaser Behemá. El único requisito es llevarlo a Jerusalén para que una parte fuera quemada allí en el altar. Aquí ahora vamos de lleno a lo que es considerado el tercer año nuevo. Estamos hablando de Rosh Hashanah. O sea, la verdad, quiero insistir en lo siguiente, o sea, estamos viendo algunos puntos generales y nos pusiéramos a profundizar en todo el concepto que hay detrás de cada uno de ellos, eh, como así también la riqueza espiritual, la riqueza profética y mesiánica que hay tanto en Pesach como así también en Rosh Hashanah, pasaríamos muchas horas de estudio, pero más que nada, vamos a estar tocando, como les decía anteriormente, algunos conceptos que van a permitir entender mejor cuál es la diferencia y el objetivo de cada uno de ellos. O sea, nuevamente, vayamos al tratado. ¿Qué es lo que nos dice? El tratado de Rosh Hashanah. El primero de Tishri es el año nuevo para contar años, como se explicará en la Gemara. Para calcular los años sabáticos y los años de jubileo, es decir, desde el primero de Tishri existe una prohibición bíblica de trabajar la tierra durante estos años para plantar, para determinar los años de la orla. El periodo de 3 años desde el momento en que se ha plantado un árbol durante el cual su fruto está prohibido y para diezmar verdura, ya que las verduras recogidas antes de esa fecha no pueden diezmarse junto con las verduras recogidas después de esa fecha. Datos interesantes de todo esto. Anteriormente les decía lo siguiente, o sea, en esta moed en particular, tan importante es la moed en sí como así también su preparación. Anteriormente les había hablado de que hay dos fechas marcadas en el calendario que nos ayuda a elevarnos espiritualmente. Nos ayuda prácticamente a pasar por un proceso en donde se nos da la oportunidad de despojarnos de muchas cosas de nuestra vida, de pensar, de analizar. Lamentablemente a lo largo del tiempo, a lo largo del día, de la semana, de los meses, eh, nos enfocamos quizá mucho en las tareas que tenemos que realizar. No solamente hablo de las tareas ministeriales, sino que también de las tareas que conllevan nuestro trabajo, nuestros emprendimientos, nuestras representaciones en instituciones, etc. Es un todo. Y eso muchas veces no nos deja tiempo para autoevaluarnos, no nos deja tiempo como para poder hacer una introspección y ver si efectivamente estamos haciendo bien las cosas. O sea, nosotros quizás pensamos que lo estamos haciendo de maravilla, pero a lo mejor la opinión del Eterno no es tan así. O sea, en cierta manera, mira, tienes que arreglar esto, otro.
Y pienso de que al momento en que cada uno de nosotros nos centramos en estos aspectos, es como, wow, nos llevamos muchas sorpresas. Y esas sorpresas prácticamente nos ayudan a nosotros a entender y a poder decir, caramba, qué cosas tengo que mejorar. Muchas son las cosas que tengo que mejorar. Por eso, eh, Rosh Hashanah nos da la oportunidad, una oportunidad muy importante como para dejar las cosas al azar, que pasen por sí. O sea, lo fundamental de todo esto parte sobre todo con la tradición sefardí eh, desde el 1 de Elul. O sea, es ahí en donde prácticamente día a día estamos proclamando, anunciando también y recitando lo que son las Selijot. Este es un tiempo de tanta preparación para nosotros por el hecho de que es acá en donde estamos pidiendo desde ya perdón al Eterno por acciones. Estamos pidiendo al Eterno perdón por palabras, por pensamientos, por decisiones que nos han llevado a transgresiones, que quizás directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, hemos dañado a otras personas. Este es un tiempo en donde debemos rectificar muchas cosas. Este es un tiempo en donde también se habla de que, sobre todo en la previa, que estoy hablando netamente del mes de Elul, es prácticamente un momento en donde los sabios nos dicen de que es el Eterno donde está más cerca todavía como para escuchar nuestro clamor, para escuchar nuestros ruegos, y que de esa manera también el decreto sea favorable para nosotros el próximo año. Hay un comentario de los sabios que dice lo siguiente, de que todo está predestinado en el escenario de esta tierra, o sea, el día de nuestro nacimiento, el día de que vamos a partir del escenario de esta tierra, el nivel de riqueza, o sea, si la persona va a ser rica, si va a ser pobre, si va a ser inteligente o no, si va a tener una enfermedad o no, etc. Pero lo que no está predestinado es si la persona va a ser un rachá o va a ser un sadik. Y eso lo determina netamente la decisión de la persona a través del libre albedrío. O sea, el objetivo de esa enseñanza nos lleva a cada uno de nosotros a plantearnos lo siguiente. El hombre no se puede gloriar de nada, ni de nivel de inteligencia, ni de nivel de riqueza, de nada. De lo único que podría llegar a jactarse es de su relación con Hashem, porque esa es una decisión que él ha tomado. O sea, ha decidido no ser un rachá para ser un sadik. Por lo tanto, es acá donde vamos viendo de que dentro de todos estos días previos, una de las cosas fundamentales que nosotros pedimos al Eterno es que su juicio sea favorable para nuestras vidas. O sea, que el año que ha de comenzar podamos tener vida, podamos tener salud, podamos tener prosperidad, bienestar. También así que alcance a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a los miembros de nuestra comunidad, etcétera. Por lo tanto, es acá en donde prácticamente nosotros vamos analizando primero cómo está nuestra vida, como para rectificar muchas de aquellas cosas y que de esa manera podamos tener efectivamente juicios favorables de acuerdo a lo que ya se ha de acercar. O sea, tenemos Rosh Hashanah, pegadito tenemos lo que es Yom Kippur y posteriormente ya estamos con Sukkot. Por lo tanto, son días que de mucha entrega, de mucho trabajo, como así también un trabajo interno para nuestras vidas. Por lo tanto, es acá en donde prácticamente este año nuevo también tiene un significado, pero muy profundo para nuestras vidas y sin duda alguna nosotros no podemos desaprovechar esta oportunidad. O sea, durante esta fiesta en particular también nosotros encontramos compartimos con nuestra familia, compartimos con los miembros de nuestra comunidad en particular, momentos de refrigerio, momentos en donde podemos compartir una cena, en donde hay elementos fundamentales que nos van a ir entregando un mensaje en particular y fundamental a cada uno de nosotros. O sea,
¿Qué es o cómo tú te estás preparando para este nuevo año? Em, ¿Qué estás haciendo como para rectificar algunas cosas o rectificar muchas? ¿Cómo vas a vivir el próximo año también? O sea, en cierta manera vamos a pedir misericordia al Eterno por las mismas cosas que pedimos misericordia el año pasado. ¿No será mejor de que trabajemos, pongamos lo mejor de nosotros y que de esa manera podamos pedir perdón quizás o que el Eterno tenga misericordia por acciones, pensamientos o palabras que hemos dicho erradas, equivocadas, pero que sean menores a las que por las que pedimos el año pasado? O sea, siempre tiene que haber una elevación en cada uno de nosotros. Y Rosh Hashanah, en cierta manera, nos permitiría a nosotros aquello, o sea, poder entender prácticamente de que sí podemos también pasar de un estado a otro, de un estado de transgresión a un estado también de kedusha, a un estado de mayor rectificación, de que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos puedan ser mucho más justos. No solamente tener la Torah como teoría, sino que también la podamos tener en la práctica. Por lo tanto, dentro de todos los significados que tiene, ese es uno de los que nos permite a nosotros ir entendiendo mucho más lo que es esta Moed, este año nuevo en particular, y que de esa manera podamos avanzar y también podamos crecer. El día más conocido y quizás más celebrado en la actualidad es en Tishri, Rosh Hashanah. Este es el inicio del año nuevo, el cual se refiere también al día en que se creó el mundo, también conocido como Hayom Harat Olam. En este día, cada persona inicia su proceso de reflexión y contabilidad de las acciones hechas durante todo el año. Un día de celebración y agradecimiento también. Un momento especial que invita a la reflexión, a la gratitud y pedir una nueva oportunidad para vivir un ciclo más de vida. O sea, en cierta manera, ¿sabes lo que estamos pidiendo con todo esto? Es que el año que se acerca, el año que ha de comenzar, prácticamente sea un año mucho más dulce. Además de bueno, es porque sabemos que todo será para bien, pero también pedimos que sea bien revelado, es decir, que tenga un sabor dulce para cada uno de nosotros. Y es así también que lo pedimos para la vida de ustedes, que tengan un año nuevo muy dulce y que en todo puedan ver la mano del Eterno en sus vidas. ¿Qué es lo que pedimos aquí en Rosh Hashanah? O sea, pedimos que cada persona sea inscrita en el libro de la vida para el año que inicia. Entre todas las plegarias de Rosh Hashanah, el shofar, el cuerno de carnero, tiene una misión trascendental, anuncia el inicio de los 10 días de arrepentimiento a Seret Yemei Teshuvah y proclama a Dios como el Rey del universo. Así también esto es muy enlazado a lo que es la tradición Ashkenazí. O sea, es acá donde es fundamental también lo que es el sonido del shofar. Por lo tanto, esto nos ayuda a cada uno de nosotros a entender el concepto mismo de los simbolismos que vemos, ¿ah? Porque el shofar nos está anunciando, es como una alarma espiritual que está despertándonos a cada uno de nosotros del letargo. O sea, lo peor que nos puede ocurrir es prácticamente no darnos cuenta de que quizás estamos en un letargo espiritual. Ya despierta, despertemos. O sea, por ejemplo, ya desde el mes de Elul estamos despertando muy de temprano, pidiendo misericordia al Eterno. Es ahí en donde escuchamos el sonido del shofar, que tiene sus significados como tal. Por lo tanto, es ahí en donde efectivamente estamos tomando conciencia de nuestras malas acciones, de nuestras malas palabras, de nuestras malas decisiones. O sea, lo peor que puede ocurrir es que una persona no se dé cuenta de eso y siga viviendo de la misma forma. O sea, es aquí en Rosh Hashanah en donde se establece prácticamente cómo va a estar tu año. Por eso quizás pienso y creo estar en lo correcto de que todos nosotros queremos un año agradable, queremos un año dulce, queremos
un año en bienestar para seguir proclamando, seguir compartiendo el mensaje de la Torá, compartir más y más el mensaje de la Torá a través de nuestro Mashiach, Yeshua, y que de esa forma muchos más discípulos se puedan estar uniendo, muchas más personas puedan estar viviendo en Torá. Por esa razón es fundamental lo que nosotros estamos pidiendo, y sin lugar a duda de que sea con todo nuestro corazón. Por lo tanto, el propósito que hay detrás de este año nuevo como tal es esencial, y es conmocionar intensamente a quienes lo escuchan. Estoy hablando netamente de lo que es el shofar, para que realicen una profunda introspección de sus actos y determinen un cambio personal positivo para el año nuevo, dedicando su tiempo, su esfuerzo a una vida de mayor calidad espiritual. O sea, podemos entender que de igual manera como el judío entra por medio del sonido del shofar en el Kodesh HaKodashim de su propio corazón, donde se encuentra con algo muy valioso, un verdadero tesoro oculto, la esencia de su verdadero ser. Allí se encuentra también con el deseo profundo de crecimiento, de superación personal, con la necesidad imperiosa de encaminarse hacia una vida más noble y espiritual, donde se puede encontrar con los valores genuinos, valores del carácter eterno de nuestra apreciada Torá. O sea, es acá en donde prácticamente vamos entendiendo el propósito como tal que hay. Se dan cuenta de que se trata de algo interno, de un deseo genuino de avanzar, un deseo genuino de crecer, de ser mejores personas, un deseo genuino que nos permita a cada uno de nosotros a poder ser mejores y mayores instrumentos en las manos del Eterno. Por lo tanto, este cambio de ciclo también nos ayuda a nosotros de pasar de un estado a otro. No desaprovechemos esta oportunidad. O sea, no solamente se trata de una celebración, sino que se trata de que cada una de estas que hemos visto, y que aún nos falta una por ver todavía, se trata de qué cambios puedo yo realizar en mi vida, qué conceptos puedo dejar de lado y qué conceptos también puedo adquirir en mi vida. O sea, prácticamente es como todas aquellas cosas que destruyen, dejarlas, y que estén en nuestra vida todas aquellas cosas que edifican. Así también, aquellas personas que destruyen, que prácticamente no sean parte de tu vida, pero que sí sean parte de tu vida todas aquellas personas que edifican. Así también tú, sé una persona que edifica y que no destruya a través de palabras, de acciones, a través de decisiones. No destruyas la vida de los demás, sino que siempre sea un edificador, nunca un destructor de vidas. Edifica vidas. Y eso también nos ayuda a entender lo que es Rosh Hashanah, con el fin de que cada uno de nosotros podamos estar edificándonos mutuamente y que de esa manera puedan salir completamente de nuestras vidas todas aquellas personas que destruyen. Pero así también todo esto parte directamente de nosotros. O sea, es acá donde también podríamos plantear la pregunta, ¿por qué Rosh Hashanah? El día del juicio precede también a Yom Kippur, lo que es el día del perdón, porque prácticamente es un proceso que nosotros estamos llevando a cabo, y es fundamental la acción que nosotros no solamente estamos haciendo en Rosh Hashanah, sino que también la acción previa a esta celebración. El sonido del shofar tiene como misión despertar dentro de nosotros sentimientos olvidados tiempo atrás, llevándonos por un camino de descubrimiento personal. La experiencia del shofar es comparada por el Talmud con el suceso en el cual el Kohen Gadol entraba una vez al año al Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado en el Bet Hamikdash. O sea, es acá en donde prácticamente nosotros vamos directamente a nuestro autoconocimiento, directamente a la superación personal y espiritual. Por eso estamos conscientes de lo que somos capaces de lograr. O sea, a través del sonido del shofar también podemos sentir arrepentimiento por lo que no logramos y darnos cuenta de que lo que somos y lo que deberíamos ser también. Por lo tanto, el significado de Rosh Hashanah, que es cabeza de año,
de acuerdo a las enseñanzas del judaísmo, representa prácticamente, si lo llevamos a la enseñanza misma de lo que es el cuerpo humano, sería como el sistema nervioso central. Por eso es fundamental también que podamos tomarle el peso a lo que es este inicio de año y sobre todo cuál es el objetivo que hay detrás de él. Bien, para ir ya finalizando, de acuerdo ya al poco tiempo que nos queda, tenemos que analizar tu Bishvat. La verdad es que este inicio de año también es maravilloso. Hay un concepto y un significado, pero tremendo, que vamos a ir analizando desde este mismo instante. Vamos nuevamente al tratado de Rosh Hashanah. El primero de Shevat es el año nuevo para el árbol. La fruta de un árbol que se formó antes de esa fecha pertenece al año del diezmo anterior y no se puede diezmar junto con la fruta que se formó después de esa fecha. Esta decisión está de acuerdo a la declaración del Beit Shammai, pero Beit Hillel dice, el año nuevo para los árboles es el día 15 de Shevat. Bueno, ahí se dan cuenta de que los tratados en la Mishnah, en la Gemara, en el Talmud, etcétera, nosotros vamos viendo por un solo tema muchas discusiones. Aquí también es una de ellas y eso es lo interesante de poder leerlos por el hecho de que cada una de las posturas tiene un significado tremendo para nuestras vidas. ¿En qué consiste? La Torá compara al hombre con un árbol del campo. El tema de la renovación y crecimiento es profundo y muy inspirador, ya que la comparación de un hombre con un árbol y al tzadik, el hombre justo y santo, con la floreciente palmera datilera. Lo maravilloso de esta celebración es que se festeja a los árboles mucho antes de que estos produzcan frutos, ya que lo que se está celebrando es la potencialidad y el desarrollo de cada árbol. Un concepto increíblemente profundo que habla de lo que cada árbol y cada persona pueden llegar a ser. O sea, es acá también donde nos encontramos con el concepto mismo del almendro. O sea, lo vamos viendo en el relato de la Torá cuando habla también respecto a Moshe, también respecto a Aarón. O sea, prácticamente lo que ellos reflejan y así también lo que nosotros vamos viendo en Tu Bishvat es netamente la manifestación como un renacimiento, como inmediatamente llenándose de un día para otro como de flores coloridas. O sea, lo que estamos hablando acá netamente es un renacimiento. Y de la misma manera, como es la comparación entre un árbol y un hombre, así también podemos ver que es un renacimiento de la persona, es un renacimiento como hijos de Hashem. Así que también esta es una oportunidad que nosotros no podemos dejar pasar. Conocido como el Año Nuevo de los Árboles, se celebra en el mes de Shevat, específicamente, también como nos dicen los sabios de bendita memoria, o también nos dicen ahí lo que hemos visto en el tratado de Rosh Hashanah, que es específicamente en el día 15 de aquel mes. Y marca el punto medio del invierno, cuando la fuerza del invierno disminuye, las lluvias disminuyen y la savia comienza a subir. Como resultado, los primeros frutos comienzan a asomarse. O sea, como así también nosotros lo entendemos, Tu Bishvat, lo que va representando netamente es el inicio como de una nueva naturaleza. Y eso es maravilloso. La verdad es que es es un punto bien interesante porque también habla de algo nuevo en nuestras vidas. O sea, no seguir con lo mismo, no seguir con todas aquellas cosas que para algunos ya es como, ya no de nuevo con lo mismo, etcétera. O sea, lo que nos está hablando netamente esta celebración en particular de renuevo, que también se expresa en el hombre. Es como el paso a la redención, hacia un nuevo comienzo. Y pienso de que todos nos gusta ese concepto de los nuevos comienzos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos viendo con todo esto? Bien interesante que también cuando nosotros vemos o leemos sobre la historia de Pesaj, se nos dice que no todo aquel que lo presenció pudo salir de Egipto. Hubo muchos israelitas, por ejemplo, que no tuvieron la fortaleza de carácter ni determinación de espíritu para salir, aún viendo los efectos de las plagas.
Entonces, algunos plantean esa diferencia o esa pregunta entre Pesaj y también así también en Tu Bishvat, en qué se diferenciaron los unos con los otros. Y netamente la respuesta que se da es en la fortaleza de la fe. Porque para revivir nuevamente, para hacer cambios, para un nuevo comienzo, se tiene que tener una fuerza en la emuná, una fuerza en la fe tremenda. Por lo tanto, esto es lo que marca prácticamente tu Bishvat en la vida de la persona. El día 15 de este mes, Tu Bishvat, trae consigo la celebración de la primavera a pesar de que aún estamos en medio del invierno. Busca recordarnos que la semilla de los frutos del verano se enraiza mucho antes, una enseñanza que queremos aplicar a cada aspecto de nuestras vidas, claramente. O sea, así también nosotros necesitamos raíces profundas, raíces sólidas, y sobre todo esas las encontramos en lo que es la Torá. Por lo tanto, la primera palabra de la Torá es Bereshit, en el comienzo. El comienzo nos forma más que cualquier otra cosa. Shevat nos enseña a reconocer un nuevo comienzo incluso antes de que sea claramente evidente. Por esa razón se habla de ese concepto, prácticamente de que se celebra el árbol antes de que éste ya esté dando sus frutos. Se trata de algo relacionado directamente con lo que es la emuná o la fe. ¿Por qué lo celebramos? Porque es el día en que los árboles comienzan a renacer. La savia vuelve a subir por el árbol y comienza a recorrer el tronco y las ramas de nuevo. O sea, Tu Bishvat representa el inicio de una fuerza nueva en la naturaleza. Y así que también podemos verlo prácticamente en una relación con Pesach a través de los midrashim y los fragmentos de la Torá. Sabemos que las varas de Aarón y Moshe fueron varas de almendros y que Dios las hizo florecer frente al pueblo para demostrar así también su autoridad. Y lo que uno debe aprender, debemos aprender a ver esas flores y creer que la savia crece fuerte debajo de la corteza para poder librarse. Debe estar abierto al cambio, dispuesto a recibir el fruto nuevo, un espacio nuevo para poder cambiar. Eso tiene que estar dispuesto a la persona, ¿eh? Si no se está dispuesto a eso, es muy difícil. O sea, por eso se trata de una fortaleza de la fe tremenda, quizás no tan marcada como en los otros años nuevos. Por eso también podemos ver que pesa ese florecimiento prácticamente de esa decisión. Y la salida final, sin embargo, el inicio está acá en Tu Bishvat, que es la disposición hacia el cambio. Por esa razón, cada una de estos años nuevos que hemos analizado, que el día de hoy se están celebrando, están muy relacionados unos con otros. Y acá celebramos también lo que es el milagro de la renovación, no solo a nivel personal, sino también a través de la naturaleza, ya que es un nuevo inicio, así también para los árboles. Por esa razón, también se considera como un nuevo inicio también para el hombre. ¿Por qué? Porque numerosas veces, tanto en la Torá como en la Tanaj, se compara al hombre como un árbol del campo. Y de la misma forma que un árbol necesita de raíces sólidas, el hombre también las requiere. Entonces, ¿qué es lo que generan los árboles? Arraigo, razón por la cual la reconquista se prohíbe la tala de árboles frutales, puesto que de ahí comerás. El árbol de vida es la Torá. Esto permite entender que el árbol da continuidad entre las generaciones. Por lo tanto, así también el hombre tiene continuidad generacional a través de la Torá. Por esa razón en particular es fundamental de que los padres vayan compartiendo la Torá con los hijos y que de esa manera la Torá vaya de generación en generación. Y eso es lo que va generando ese concepto de generaciones en el judaísmo. Es fundamental que cada uno de nosotros podamos ir entendiendo con mayor profundidad el por qué se establecen o están establecidos en el Tratado de Rosh Hashanah, lo que hemos analizado en particular, estos 4 años nuevos. Y sin lugar a dudas, cada uno de ellos tiene un concepto tan maravilloso para nuestras vidas que nos ayuda a entender la importancia del autoanálisis y de tomar decisiones y que esas decisiones nos ayuden a ser mejores personas cada día. Así que
tanto tú como yo tenemos la oportunidad año tras año de poder avanzar, de poder crecer y no dejemos pasar ninguna de esas oportunidades. Que Hashem les siga bendiciendo en todo a cada uno de ustedes y que siempre su gozo, su shalom pueda estar en sus corazones y en sus mentes. Shalom a todos.